Where's the other mic? Disappeared. Father in heaven, Padre en los cielos, we lift up this meeting to you. te damos esta cita que tenemos aquí contigo. Lord, touch our hearts, Toca nuestros corazones, Señor. that we may appreciate you more than we ever have. Que te podamos apreciar más que nunca, Señor. And change us, Cámbianos, Señor, so we would honor you. para que podamos honrarte a ti, Señor. Forgive us as a people. Perdónanos como pueblo, Señor. And we just want to thank you, Te queremos dar gracias thank you, y dar gracias. thank you. Gracias. Amen. Amén. All right. Ya. Okay. Before I start tonight's talk, Antes que empiece la charla hoy, I have a whole new series that we're going to start tomorrow. tengo una nueva serie que voy a empezar mañana And it's really my favorite series. y realmente es mi favorita serie. And it's talking about the Passion Week, Y está hablando de la Semana de Pasión de Cristo. what Christ walked before he went to the cross. ¿Qué pasó Cristo antes que fue a la cruz? 1/3 of all that is said of Christ Un tercio de todo lo que se habla de Cristo happened on the last week of his life. pasó en la última semana de su vida. And so when Jesus started coming on the donkey, Cuando Cristo estaba en el asno, encima del asno, that entrando, was extremely unusual. eso era bien extremadamente inusual. He did not draw attention to himself at all. Él no llamaba atención a él mismo usualmente. But now it was different. Pero esta vez era diferente. And it tells us this, and this is the theme of the next talk. Y nos dice esto, este es el tema del próximo And it charla. comes from Desire of Ages, page 83. Y viene de Desato a la gente, es página 83. It would be well to consider a thoughtful hour each day Fuera bueno considerar una hora cada día in contemplation of the life of Christ. en contemplación de la vida de Cristo. We should take it point by point Debemos tomarlo punto por punto and let the imagination grasp each scene, y dejar la gracias. especially the closing scenes. Contemplar especialmente las cenas cerrantes que se hacían. And as we thus dwell upon his great sacrifice Y así cuando contemplamos ese sacrificio enorme for us, para nosotros, our confidence in him nuestra confianza en Él will be more constant, va a ser más constante. our love will be quickened, Nuestro amor va a ser we will ampliado. be more imbued with his spirit. Vamos a tener más de su espíritu. And there's another thought in there, I won't go there because I'll end up in another talk. We'll be saved at last, we must learn the lesson of penitence Si vamos a ser salvos al fin, tenemos que aprender la lección de ser penitente and humiliation y la humillación of the cross. de la cruz. And I have spent a long period of time, Yo pasé mucho periodo, that's all I seem to be talking about, se ve que eso es lo único que estoy hablando to all these guys. a nosotros. And I want to share a thought, one more Quiero thought. compartir un pensamiento más con ustedes. I shared this in a class recently. Yo compartí esto en una clase. It's one of my favorites. Es uno de mis favoritos. Did you ever wonder ¿Tú pensado that when Jesus was on the donkey, cuando Jesús estaba en el asno, there were all kinds of people around him? había mucha gente alrededor de él? Who were they? ¿Quién era esa persona? Let me read it. Déjame leerlo. Leading the way were the blind. Enfrente del camino habían los ciegos He had restored to sight. que él le dio la vista, Those who had been mute, los que eran mudos, whose tongues he had loosed. los mudos cual lenguas él había destacado, Shouted the loudest hosannas. voceaban las más sombras alabanzas, Cripples whom he had healed leaped with joy. los cojos a quien había sanado saltaban de gozo, Lepers he had cleansed spread their uncontaminated garments in his path. y los leprosos se quitaban las túnicas y se las ponían al frente de su One camino. more thought. Un pensamiento más. Awakened from the sleep of death, Lazarus
led the donkey on which the Savior rode. Despierto del sueño, Lázaro era el que alaba el asno. I have studied this many times, Yo estudié esto muchas veces, but never have I seen it as I see pero it now. nunca lo he visto como yo lo veo ahora. And so I put a whole new group of talks. So puse muchas otras charlas de esto. And tomorrow's title on health will be diabetes. El tópico de salud mañana en la otra iglesia va a ser el diabetes. So that's just to give you an idea. Eso para darte una idea. So everyone's invited. And everyone is Y invited. todo el mundo está invitado allá también. And so, yes. All right, this is called the Supreme Sacrifice. Este se llama el supremo sacrificio. Oh, he's telling me something. Okay. The sheep that has strayed from the fold La oveja extraviada de redil is the most helpless of all creatures. es la más ingere de las criaturas. It must be sought for by the shepherd, Hay que buscarla, for it cannot pues find no its puede way back. encontrar por sí mismo el camino para volver. And I mentioned this days Yo ago, menciono esto días atrás, but there's the quote, pero ahí está la cita. that we cannot come to Christ. Nosotros no podemos venir a Cristo. The Father draws El us. Padre nos habla, nos llama a And then través de when, Cristo. then when we do see Him, Y cuando lo vemos, we are drawn and we seek y and ahí we lo want. podemos buscar y podemos seguirlos. But we of ourselves cannot. Pero de nuestras propias cuentas no podemos hacer eso. And then this is a thought. Esto es un pensamiento. I haven't said too much about it. No hemos dicho, no habla mucho de esto. It says, remember that Christ risked all. Recuerden que Cristo lo arriesgó todo. If He had failed, Si Él fracasaba, we talked about the fact that He took on our sinful flesh corporately. hablamos del hecho que Él tomó la naturaleza pecaminosa de nosotros colectivamente. We talked about that He laid aside His glory, Hablamos que Él puso al lado su gloria, power, sus poderes, to be everywhere, para poder estar en todos lugares a la vez, wisdom. su sabiduría. So He had to walk depending moment by moment. Él tuvo que caminar dependiente momento tras momento. If He ever took His eyes off His Father, Si Él quitaba sus ojos del Padre, we would have been lost. nosotros fuéramos perdidos. But it would have risked all heaven as well. Pero también iba a arriesgar todo el cielo. It would have risked the Father. Y el Padre también. The Father is the one is putting the greatest risk up. El Padre puso el riesgo más grande para nosotros. Because if the Son had failed, Si el Hijo fracasara, Jesús it would put the Father's existence on the line. poniera la existencia del Padre en la línea también. For our redemption, and this is what it says, Mira qué dice aquí. for our redemption, heaven itself was imperiled. Por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. This is the Savior we're serving. Este es el Señor, el Salvador que estamos sirviendo. This is the kind of God we're talking Este es el about. tipo de Dios que estamos siguiendo. At the foot of the cross, remembering that for one sinner, Christ would have laid down His life. Podemos estimar el valor de una alma al pie de la cruz. Who would estimate the value of a soul? Recordando que Cristo hallaría entregado su vida por solo un pecador. If you had been the only one, Si tú fueras la única, think about that. piensa eso. Me or you. Yo, tú, He would have risked all. iba a arriesgar todo. Human love likes numbers. El amor humano le gustan los números. And the higher the numbers of people, Y más alto el número de personas, we're willing to do it. estamos dispuestos a hacerlo más. Is that true? Eso es verdad. We like numbers. A mí nosotros It's nos not gustan worth números. it if it's only one person. No vale la pena si solamente uno, nosotros decimos. And let me tell you, the Lord will put you through that lesson also. Pero déjame decirte que el Señor te va a traer en esa lección y te va a enseñar. Will you do a seminar for one person? Tú hacías un seminario por una persona. I did. Ella lo hizo. And God bless me. Y Dios la bendició a ella. I do not. And I was at a women's retreat, Ella estaba en un retiro de mujer and they put us in the way far corner.
Y lo pusieron bien lejos en la esquina. And I saw like 10 people there. Y vio como 10 personas ahí. And I thought to myself, Lord, Y yo just pensé, 10 people? Señor, solamente 10 personas. And I says, do you remember Y el Señor dijo, the recuérdate one? que por uno. And I just put that aside. Ella lo puso eso al lado. I did what I was supposed to do. I don't Y hizo remember lo what que I tenía did. que hacer. Talked about something. Habló algo de algo. Next thing I know, there must have been 250 people Y in lo it. próximo que ella sabía, habían como 250 personas ahí. It got so big. Se puso tan They lleno put us in the dining hall. que se tuvieron que cambiar de salón al de comedor. I was pretty young at that time. Ella era bastante joven en It ese scared me momento. to death Estaba asustada ella, because I was in a circle. porque ella estaba en un círculo. And they kept putting the chairs closer and closer Y to seguían me. poniendo la silla más cerca y más cerca. I couldn't go anywhere. So ella no podía ir a ningún lado. The Lord says, stop looking at people. Pero ella dijo, para mirando a la gente. Just be a blessing. Solamente sea una bendición. And what I want you to hear when you go home tonight, Y lo que yo quiero que tú escuches cuando tú vayas a la casa hoy, Jesus would have done all of that que Cristo hiciera todo eso just for you. solamente por ti. But in the parable of the lost sheep, Christ teaches that salvation does not come through our seeking after God, Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo enseña que la salvación no se debía a nuestra búsqueda de Dios, but through God seeking after us. sino a su búsqueda de nosotros. There is none that understandeth, No hay quien entienda, there is none that seeketh after no God. hay quien busque a Dios. They are all gone out of the way. Todos se desviaron. That's every human being Ese es here. cada humano que está That's aquí. Monica. Ese es Samir. And listen to this last quote. Escucha esta cita. You're going to have a problem with it, maybe. Puedes tener un problema tal vez con esta cita. We do not repent in order that God may love us. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, But He reveals to us His love in order that we may repent. sino que Él nos revela su amor para que nos arrepentimos. Repentance is a gift. El arrepentimiento es un regalo. Now, we didn't have this talk. Sorry. Nosotros no tuvimos esta charla, But sin, the first definition of sin, there's only one definition, but when you have a word in a noun form el pecado cuando lo tienes en verbo o nombre, or a verb form, okay, the first is a verb form, el primero que tú puedes ver ahí es en verbo. means our behavior. Dice que es nuestra conducta, So we're always trying to take care of our sins. que podemos estar tratando de trabajar nuestra conducta. We're looking at behavior. Estamos mirando a nuestros pecados como una conducta. When Jesus said He came to take care of the sin of the world, Pero cuando Jesús dijo que vino para lidiar con el pecado del mundo, He was talking about the noun of sin. Él está hablando del nombre del pecado o sustantivo. That's talking about a condition, Está hablando de una condición como a tal, nature I have, la naturaleza que yo tengo that everyone y que has. cada uno de nosotros tenemos. Okay? And one of the ways we illustrate, you never heard this talk, Una de las but cosas que nosotros enseñamos esto, what makes an apple tree an apple tree? ¿qué hace un árbol de manzana? Un árbol de manzana. Is it the flower? Es la flor, Is it the branch? es el árbol como tal, Is it the seed? es la semilla, Is it the root? es la raíz. What makes an apple tree an ¿Qué apple hace tree? un árbol de manzana? Un árbol de manzana. ¿Qué, Or the o apple? la manzana hace un árbol una manzana? Many times when we look at sin, we look at the sins of apples. Muchas veces nosotros miramos el pecado como la fruta, como la manzana. Seguimos tratando de tumbar todas las manzanas del árbol. But the problem is with the seed. El problema es con la semilla de donde salió. The problem with you and El I, problema con tú y yo and what es Scripture says, como lo is dice la we Escritura, have a sinful que tenemos una nature. naturaleza pecaminosa. No matter what you do No to importa it, que tú hagas a esa naturaleza, you can't reform it. tú no la puedes reformar. And when I realized I had a sinful nature, Cuando yo me di de cuenta que tenía una naturaleza pecaminosa, it was a shock to me me dio una grande sorpresa. because I thought I was a good Christian. Porque yo creía que yo era un buen Good cristiano, Adventist. un buen I adventista. wasn't lying, I wasn't Estaba en cheating. línea, no estaba mintiendo, no estaba haciendo nada malo.
And the Lord says it doesn't matter. Pero el Señor dice, no importa You eso. have a nature, Tú tienes una naturaleza. and the nature can do good things. Y la naturaleza puede hacer cosas buenas, But when God gets a hold of your heart, pero cuando Dios you llega a tu begin corazón, to realize tú te das de cuenta that we're bankrupt. que estamos en bancarrota, no tenemos And nada. bankrupt means zero. Eso significa que no tenemos nada, absolutamente nada que And podemos so that's hacer. very important to Es understand bien importante entender esto, that it's our nature que that es Christ nuestra took. naturaleza que Jesús tomó, And that's why we read the other day on Romans 8, y lo leímos en Romanos 8, 3 and 4, 3 y 4, that Christ took our sinful que nature Cristo tomó nuestra naturaleza and pecaminosa took it to death. y la tomó y la llevó a la cruz. And the only place you can go is Y en la única lugar en donde nosotros podemos what ir, Christ did. a donde Cristo, lo que Él hizo. And so therefore I like this picture. It took me a while to get it. ¿Le gusta esta foto? Did Paul struggle with a sinful nature? Pablo tuvo un problema con esa naturaleza pecaminosa. Yes. Sí. And so do we, Y nosotros también. but you may not be aware Pero tal of it. vez no sabes de eso. When a young man who I was sharing this message to Con un joven que estaba hablando de was este just mensaje, thrilled to pieces, estaba contento, but I didn't know I had a sinful nature. pero ella no sabía que tenía esa naturaleza. And when he told me about it, Y cuando él le dijo a ella, I almost killed the guy. casi lo maté, ella dice. And it was about a year later I saw him again, Fue como un año después que me and he habló. goes to me, "Are you still talking to me?" Y él me dijo, ¿tú cómo que estás hablando conmigo? So I shared with him what I had come to Y learn. compartí lo que aprendí. And it happened while I was taking a bath. Y pasó cuando yo estaba I bañándome, realized me di de I cuenta had a problem. que yo tenía un problema. But praise the Lord, Christ took care of it. Pero gloria a Dios que Cristo lidió con eso And completamente. we talked about this the other day in Romans 5:12. Y hablamos de esto en Romanos 5:12. Wherefore, as by one man sin entered into the world. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Who's that one man? ¿quién es ese un hombre que estamos hablando? Adam. Adán. And death by sin. Y por el pecado la muerte, And so death passed upon all men, for that all have sinned. así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. So we're not guilty of his sin, No somos culpables del pecado de él, because we did not choose, porque nosotros no cogimos eso, but it was passed on to pero us. fue pasado a nosotros. And it's because of a sinful flesh I Y por have, esa naturaleza pecaminosa que yo tengo, is what makes me a sinner. que me hace un pecador. And I will always be a sinner. Y siempre voy a ser un pecador. But that doesn't mean I'm going to sin. Pero eso no significa que tengo que estar pecando That siempre. means that Christ can take power over our nature, Cristo hold it puede down. tomar poder sobre nuestra naturaleza. He's not going to take our nature away. No va a He just quitar nuestra sins out. naturaleza completamente hasta que Él venga en gloria. And in 1 Corinthians 15:22 it says, En 1 Corintios 15:22 dice, "For as in Adam all died." porque así como en Adán todos murieron. Who is the all died? ¿Quién son todos los que murieron aquí? All. Todos, All. Can you? todos. All is all. Todo I es don't know todo. how else you're going to put No it. sé cómo All tú lo puedes died. poner. We all died. Todos murimos. But it says, even so, in Christ shall all be made alive. También en Cristo todos serán vivificados. Gracias. So all Adam, Todo Adán, all in Christ. todo en Cristo. The good news is in Christ. La Just buena like noticia es Abraham en Lincoln Cristo, como Abraham Lincoln signed the Emancipation Papers. firmó los papeles de la It is something emancipación. he has done. Es algo que ya Él hizo para nosotros. Amén. Hey, oh, here we go. Romans 8, 1-4. Romanos 8, 1 al 4. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Who walk not after the flesh, but after the Spirit. los que no andaron conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. And then it says, for what the law could not do, Porque lo que era imposible para la ley the law is not our Savior. no nos puede salvar.
Christ is the Cristo es Savior. nuestro Salvador. And He lived out the law. Y Él vivió la ley en su vida. He fulfilled all Él la righteousness. cumplió en toda justicia. And it says, but what the law could not do, Porque era imposible para la ley, in that it was weak through the flesh, por cuanto era débil por la carne, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Dios enviando a su Hear that? Hijo en semejante de la In carne the de pecado. likeness ¿Escuchaste eso? En semejanza of the sinful flesh. de carne de pecado. It doesn't say just sin, it says sinful flesh. No dice al pecado, dice a la carne pecaminosa, la semejanza de la carne. But because He took our sinful flesh, Pero porque Él tomó esa naturaleza He pecaminosa, took care of all Él lidió sin, con todos los pecados, past, pasado, present, presente and y future. futuro. So if you're fooling around with some So, si sin, estás jugando con el pecado, it's sad es triste, because they already took care of porque it. Él ya lidió con eso. And then it says, why is this so? Number 4, Y porque esto Él dice, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Righteousness, Justicia, commandment keeping. siguiendo los mandamientos. Psalm says, thy commandments are Tus righteousness. mandamientos son justicia. We cannot keep the law of God. Nosotros no podemos seguir la ley de We Dios. keep it through the grace of Christ. Podemos seguirla por la gracia de Jesús Cristo. As a gift, Como un regalo para with nosotros. power to change us. Con poder para cambiar nuestras vidas. Powerful version. Bien poderoso. When I finally realized it and understood it, Cuando me di de cuenta y lo entendí, poderoso. many members in one body. Muchos miembros, un cuerpo. You're in there. Tú estás ahí. Every human being's in there. Cada ser humano está ahí. There's no one there that's missing. No hay ninguno ahí que está. You just can't No see them está. all. Tú no los puedes ver todos ahí, pero están todos They're ahí. behind the faces. Están atrás de las caras otras. Everyone. Es todos. That's good news. Eso es buena noticia. Amén. Okay. The supreme sacrifice. El sacrificio supremo. This is a beautiful quote. Esto es una hermosa cita. The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. There shouldn't be anything shared without Christ being part of that picture. No debe ser nada compartido sin Cristo parte de eso. These truths all come together and make a beautiful picture. Todas estas verdades vienen juntas y hacen una foto hermosa. And it says this, Y dice así. in order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in light that streams from the cross of Calvary. Al fin de ser comprendido y apreciado debidamente cada verdad de la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis deben ser estudiados a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Now, the sacrifice for the atonement for sin El sacrificio fue la expiación por el pecado. we must not confuse the atonement with the day of atonement. No debemos confundir la expiación con el día de la expiación. They are two different things. Son dos diferentes cosas. One, the atonement Uno. is what saves us. Uno, la expiación es lo que nos salva a nosotros. That's what happened at the cross. Eso es lo que pasó en la cruz. The Day of Atonement El día de expiación is the culmination of the plan of salvation. es la culminación del plan de salvación. So the atonement isn't just what he did, La expiación no solamente es lo que hizo, but the Day of Atonement pero el is día de la actually showing expiación está enseñando that truth esa verdad in the lives of his people. en la vida de su pueblo, de su gente. And a cleansing of the sanctuary La limpieza del santuario and a blotting out of sin. y el borramiento de los pecados.
which is actually bringing the close Está of cerrando everything, el cierre, la conclusión de todo. a close to sin, Cierra y termina el pecado. an end to sin, Termina el pecado. that it will never rise Que again. nunca va a volver otra vez. The very heart of the cross message El corazón del mensaje es la cruz. Jesus paid it all. Jesús lo pagó todo. Isaiah 53:5. Isaías 53:5. There are human beings both in the Christian church and in the world who have suffered, who have been tortured far worse than Christ. Did you know that? Hay seres humanos tanto en la iglesia cristiana como en el mundo que han sufrido. ¿Sabía eso? Más que han sido torturados mucho peor que Cristo. In fact, the thieves on the two sides of Christ suffered more than Christ. Los ladrones a los dos lados de la cruz sufrieron más que Cristo. When you're talking about a physical Cuando suffering. está hablando del sufrimiento físico, Because they had the added problem of their legs being porque broken ellos tenían el problema adicional de las piernas rotas while they were still alive. cuando estaban vivos todavía. What is it that makes the death of Christ on the cross the supreme sacrifice? ¿Qué es lo que hace el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio supremo? This is the one truth the devil does not want you to know, and so he has enshrouded this truth in darkness, keeping it away from the Christian church. Esta es una verdad que el diablo no quiere que sepas y por lo tanto ha envuelto esta verdad en la oscuridad, manteniéndola alejada de la iglesia cristiana. He's done it in two ways. Lo ha hecho de dos maneras. By convincing the Christian church as early as the 3rd century that man possesses an immortal soul. Al convencer la iglesia cristiana desde el siglo III que el humano posee una alma inmortal. We usually don't have a problem with that one. Nosotros usualmente no tenemos un problema con Because eso, we teach porque nosotros enseñamos that we're mortal. que somos mortales, no tenemos una alma But what inmortal. part we're missing, Pero lo que nos falta de eso he has the Christian church looking at the cross with Roman spectacles. es que el diablo tiene a nosotros, la iglesia cristiana, mirando la cruz con lentes romanos, una perspectiva From a romana, Roman glasses. con una perspectiva romana. Remember, Christ was not a runaway slave, nor was he a criminal. Recuerda, Cristo no era un esclavo fugitivo ni era un criminal, But to appease the Jews, Pilate had Jesus flogged. pero para apaciguar a los jueces, Pilato había azotar a Jesús. Then out of mockery, they placed a crown of thorns on his head. Luego, por burlas, colocaron una corona de espinas sobre su cabeza. Remember what happened when Adam sinned? ¿Recuerda lo que pasó cuando Adán pecó? God said to Adam, "Cursed is the ground because of your fall. Dios dijo a Adán, maldito es el suelo por causa de tu caída. Thorns and thistles he will bear." Espinas y cardos que llevará. Jesus did not only bear your sins and mine, Jesús no solo soportó tus pecados y los míos, he bore the curse that was upon the earth. llevó la maldición que estaba sobre esta tierra. That is why he has the right to restore this whole earth when he is finished with sin. Por eso Él tiene el derecho de restaurar toda la tierra cuando haya terminado con el pecado. And this is one more. Of all the professing Christians, Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ. Los adventistas del séptimo día deberían descartarse entre todas las que profesan ser cristianas en cuyo a levantar a Cristo de adelante del mundo. The proclamation of the third angel's message calls for the presentation of the Sabbath truth. La proclamación del mensaje del tercer año exige la presentación de la verdad del sábado. This truth with others include the message is to be proclaimed, but the great center of attraction is Christ Jesus, must not be left out. Esta verdad junto con las otras incluidas en el mensaje hay de ser proclamadas, pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejada a un lado.
It is at the cross of Christ that mercy and truth meet together and righteousness and peace kiss each other. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran y en donde la justicia y la paz se besan. And listen to this part. Escucha esto. The sinner must be led to look to Calvary El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario with the simple faith of a little child. con la sencilla fe de un niñito. He must trust in the merits of the Savior. Debe confiar en los méritos del Salvador. The merits of Los the méritos Savior. del Salvador. Accepting His righteousness, Aceptando su justicia, believing in His mercy. creyendo en su misericordia. Lawfully and legally saved us. Él legalmente y justamente nos salvó a nosotros. Okay. Okay. John 19:5-7. Juan 19, 5 al 7. Then Jesus came forth, wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate saith unto him, Behold the man. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. And when the chief priests, therefore, and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, diciendo, crucifícalo, crucifícalo. And Pilate saith unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Pilato les dijo, tómalo vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. So what do we call that when he claims to be the Son of God? So, What is that? ¿qué nosotros llamamos eso cuando él reclama ser el hijo de Dios? Blasphemy, right? Las blasfemias, ¿no? Okay, but they're asking for crucifixion. Pero ellos están preguntando que los crucifiquen. Strange. Es algo raro. In Leviticus 24, En Levíticos 24 it says, And he that blasphemes the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well as a stranger, as he that is born in the land. When he blasphemeth the name of the Lord, shall be put to death. y el que blasfema el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apiedrará. Así el extranjero como el natural, si blasfema el nombre de Dios, que muera. And that's in Leviticus 24:16. Y eso en Levítico 24:16. You notice that he should have been stoned. Notas que él debería ser apiedrado So por blasfemia. why did the Jews want crucifixion? So, ¿por qué los judíos querían que lo crucificaran a él? They forget their law? Se olvidaron la ley de ellos. Look at John 10:30 and 31. Ahora miramos a Juan 10, 30 y 31. I and my Father are one. Yo y mi padre somos uno. And then the Jews took up stones again to stone him. Entonces los judíos voltearon a tomar piedras para apedrearlo. So they knew their law. So, ellos sabían la ley. Did they not? No. Why were they after crucifixion? ¿Y por qué ellos específicamente querían la crucifixión? Let's look at Deuteronomy 21, 22, and Ahora vamos a 23. ver en Deuteronomios 21, 22 y 23. And if a man have committed a sin worthy of death, and he be put to death, and thou hang him on a tree. Si algún hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, His body shall not remain all night upon the tree. no dejarás de su cuerpo pasar la noche sobre el madero, But thou shalt in any wise bury him that day. sin falta lo enterrarás el mismo día, For he that is hanged is accursed of God. porque maldito por Dios es el que colgado, That thy land be not defiled, y no contamines tu tierra, which the Lord thy God giveth thee que Jehová tu Dios te ha dado por herencia, for an inheritance. por herencia.
Christ had to be cursed of God. Cristo tuvo que ser un Do you know what maldito. that means? Una maldición de Dios. ¿Tú sabes qué eso significa? The Father has to withdraw himself. El Padre tiene que retirarse He completamente has del to Hijo. lay himself down Tiene que completamente dejarlo and experience that second death y experimentar esa segunda muerte for us, as us, para nosotros como nosotros. not knowing if he'll ever rise again. No sabiendo que si iba a resucitar otra vez. Because sin is so bad. Porque el pecado es tan malo. In his mind, he's going forever. En su mente Jesús sabía que no iba a resucitar para. And in Galatians, I don't know why the numbers have changed, but it's done it. En Gálatas 3:10, 3:10, 3:10, 13. For as many as are of the works of the law are under the curse. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. When we work at the law, Cuando nosotros trabajamos a la ley, it's actually a curse. es una maldición. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Porque es escrito está, maldito todos aquellos que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Christ hath redeemed us from the curse of the law, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, being made a curse for us. hecho por nosotros maldición. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Porque está escrito, maldito todos el que es colgado en un madero. The Father had to consume his Son. El Padre tuvo que consumir a su Hijo. The Father was right beside him at the cross. El Padre estaba ahí al lado de él en la cruz, And he could not allow them to know that. pero él no podía dejar de perder su presencia a Otherwise, Jesús, it would have been unfair. porque si no, no fuera justo eso. He had to experience our second Él death. tuvo que experimentar nuestra segunda muerte para nosotros. Acts 5:30. Hechos 5:30. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hanged on a tree. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. The disciples were sharing this. Los discípulos estaban compartiendo esto Pharisees a los and the fariseos Sadducees. y a los saduceos. Now, when Jesus Cuando Jesús, was being crucified, cuando Él fue crucificado, it's the utter hatred ese es el odio puro que ellos tenían, of Christ. de Cristo a Cristo que tenían. They knew Ellos sabían if they could get him si lo crucified, podían crucificar a Jesús, there would be no more problems que for them. no iba a haber ningún problema más para ellos. Because they knew what was going to happen to Jesus. Porque ellos sabían qué iba a pasar a They didn't Jesús. have to worry about him anymore. No se tenían que preocupar de Él. But that was what was in their hearts. Pero eso es lo que estaba en sus corazones. It is that nature that Esa you and I misma carry. naturaleza es la que nosotros tenemos. We have all crucified Christ Todos crucificamos a Cristo in this fallen nature. en esta naturaleza pecaminosa. All of us. Cada uno de nosotros. And the Jews hated it so much. Y los judíos lo odiaban tanto a That's the nature we Cristo. carry. Esa es la naturaleza que They nosotros wanted him tenemos. cursed of God. Que lo querían maldito de Dios Completely get rid of him. para completamente deshacerse de Él. That's the kind of nature that you and I carry. Ese es el tipo de naturaleza que nosotros It tenemos. has no hope. No tiene ninguna esperanza. It's only what Christ did that gives us hope. Solamente lo que Cristo hizo es lo que nos da esperanza. And here Christ is on the cross. Y aquí Cristo está en la cruz And he accepts it all y lo acepta todo because it fulfills all righteousness. porque cumple toda justicia. Not only did he have to be a commandment keeper, No solamente Él siguió la ley completamente, he had experienced a second death. Él tuvo que también experimentar esa segunda muerte. With the experience of not realizing whether he'll be raised from the Con dead. la experiencia de no tener nada de seguridad que iba a resucitar. By faith he had, Por fe Él lo tenía, but when he entered in the second death, pero cuando Él entró a esa etapa he de la was segunda muerte, experiencing complete second death. Él estaba experimentando esa segunda muerte Death completamente. that has no hope. Una muerte que no tiene ninguna But esperanza. because he laid it down,
pero porque He actually laid his life down. Él puso su vida para nosotros. He exchanged his life for Él ours. intercambió su vida para nosotros. He will always retain that human nature in Siempre heaven, va a tener esa humanidad en el cielo, forever. para siempre. Acts 10:39. Hechos 10:39. And we are witness of all things which he did, both in the land of Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. The tree meant the curse of God. El árbol, el madero, significó la maldición de Dios. Remember we talk about trees of righteousness in scripture? Recuerda que hablamos de árboles de justicia en la Biblia, They're very green. que son bien verdes esos It's árboles. to remind us of his Es righteousness recordarnos de su justicia for us, para as us. nosotros, como nosotros. And when we see a tree bare Y and cuando it's vemos un dead, árbol que está muerto, no tiene hojas, it is to remind us es para recordarnos what Christ did at the cross, que Cristo hizo en la cruz para nosotros. that he was made a curse for us. Que Él hizo una maldición para nosotros. So when we go out in nature, Cuando nosotros vamos en la naturaleza, everything in nature can either show us the character of God todo en la naturaleza nos puede enseñar el carácter de Dios or the character of Satan. o el carácter de Satanás. And that is what we need to be doing when we go out there. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos allá afuera, mirar eso. It will always point us to Christ Siempre nos va a apuntar a Cristo and also show us where we came from. y enseñarnos de dónde nosotros vinimos. Christ was crucified. Cristo fue crucificado. And we're going to have a baptism soon. Vamos a tener un bautismo bien pronto And the study of baptism is very serious y el estudio del bautismo es bien serio when it's based on this message. cuando es basado en este mensaje. Many of us have been buried alive. Muchos de nosotros fuimos enterrados vivos. There is a difference between the act of baptism Hay una diferencia en el acto del bautismo and the experience of baptism. y la experiencia del bautismo. And we will be doing a study on that coming this Y week. vamos a hacer un estudio esta semana en eso. It is most beautiful. Es más precioso eso. Amen. Amén. Amen. Amén. Let's close in prayer. Vamos a cerrar con una oración. Sure. Querido Padre, gracias por el regalo de tu Hijo, Señor. Gracias por entregar todo para nosotros, no siendo merecedor de nada al Señor. Ayúdanos a ver ese sacrificio extremo, supremo que tú hiciste para nosotros y realmente apreciar todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a seguir mirando a ti en la cruz, Señor, y nunca sacar nuestros ojos de ti, Señor. Tú tienes el poder para cambiarnos. Nosotros no sabemos nada, no somos nada, Señor, pero tú eres el todo, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Y ahora que nos vamos a nuestro hogar, por favor, esté con cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos siempre a tener nuestra mirada en ti, Señor. En nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén.